Good evening and welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday evening at 7 p.m. That's Eastern Time in the U.S. Y aquí estamos los lunes a las 7 en punto p.m. hora del este en Estados Unidos. We are live on Zoom, live on YouTube, and we're also recording this meeting now. Estamos en vivo por Zoom, por YouTube y estamos grabando. All of our recordings, you can go back and listen to them if you missed a meeting or you want to hear them a second time. Todos nuestros mensajes son grabados. Si usted desea escucharlo nuevamente, You can go to our website, which is sermononline.org. puede ir a nuestra página, la cual es sermononline.org. You can access notes. You can listen to the audio or download the audio from these meetings. Y usted puede descargar la predicación o puede también escucharlo directamente desde la página y también puede accesar notas cuando estén disponibles. You can also listen live every week on YouTube. Y también puede escuchar en vivo semanalmente a través de YouTube. And we would recommend that you subscribe to our YouTube channel, Y les recomendamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube, which is at Sermon Online ORG. el cual es @sermononline.org. No dot before the ORG. Y no hay punto antes del org. And you'll find there also previous recordings which you can view and listen to through YouTube. También va a encontrar allí grabaciones ya pasadas que puede ver o las puede escuchar. Well, with that, I'm going to turn it over to Pastor Tom, who's going to bring the Word of God to us tonight. Pastor, all yours. Y le pasamos la parte al pastor Tom, que va a estar trayendo la palabra esta noche. Well, thank you, Pastor. Gracias, pastor. And I want to thank everybody that's on Zoom and everybody on YouTube for your continued support to hear the Word of God with us. Y le doy las gracias a aquellos que están en vivo por Zoom y por YouTube por su apoyo continuo escuchando la palabra de Dios. I know it's a sacrifice for you to give up a couple hours because we translate everything from English to Spanish. Y sé que es un sacrificio para ustedes el rendir 2 horas porque hacemos traducción de inglés a español. But we'd like the Word of God to get out to everyone that supports us. Y nos gusta que la palabra de Dios salga a todos aquellos que nos apoyan. So thank you for that. Gracias por eso. Last week, I shared a message on the heavenly wedding. La semana pasada compartí un mensaje sobre las bodas celestiales. If you haven't heard that, you should go to YouTube and listen to it. Si no lo escuchó, debe ir a YouTube y allí escucharlo. Because we're all called to be the bride of Christ, the wife of the Lamb. Porque todos hemos sido llamados a ser la esposa de Cristo, la novia del Cordero. And God wants us to be ready when Jesus comes back. Y Dios quiere que estemos listos cuando Jesús regrese. John showed us in Revelations that bride of Christ was the great city called New Jerusalem. Y Juan nos comparte en el libro de Apocalipsis que la novia de Cristo es la gran nueva Jerusalén, la ciudad celestial. So I'm not going to go in and review that message tonight. No voy a repasar ese mensaje esta noche, But I want to tell you what happened to me. pero le voy a contar lo que me pasó a mí. After the message that night, when I went to bed, Después de compartir aquel mensaje, cuando me acosté a dormir, in the middle of the night, I don't know exactly at what hour, en el medio de la noche, no sé exactamente a qué hora, inside my body, I felt this tremendous presence of heaven. dentro de mi cuerpo yo sentí esta tremenda presencia del cielo. The presence was like a big balloon inside my body. It wasn't over all my body, just inside. Y la presencia era como un gran globo dentro de mi cuerpo. And there was a voice singing. Y había una voz que cantaba. I think it was the Holy Spirit. Creo que era el Espíritu Santo. And I was there and I said, wow, this is such a tremendous, I knew it was God and I knew it was heaven. Y aquello, yo decía, esto es tremendo. Yo sabía que era Dios y que era el cielo.
And he was singing, and this is what he was singing. Y estaba cantando y esto es lo que cantaba. And I'm going to sing. Y voy a cantar. And so don't translate into Spanish yet. Ok, no traduzcas al español todavía. And the angels sing, holy. And the angels sing, holy. And the angels sing, holy is the Lord. I think it's Los Ángeles cantan santos. Los Los ángeles cantan. Ángeles cantos santos. Los Ángeles cantos santos el Señor. Santo es el Señor. Sí. Santo es el Señor. Sí. Amen. And you Amén. know, that song, I can't get out of my whole body, mind, and spirit this whole week. Y esta canción no la puedo desprender de mi cuerpo en toda esta semana. So I'm going to ask you to do me a favor tonight. Así que le voy a pedir a todos que me hagan un favor esta noche. Will you sing with me? ¿Pudieran cantar conmigo? We're going to sing in English. Vamos a cantar en inglés. Just open your mics and let's sing. Y solamente abra sus micrófonos y cantemos. En español dice, los ángeles dicen santo. And the angels sing, Holy. holy. And And the the angels angels sing, sing, holy. holy. And the And the angels angels sing, sing, holy. holy. Holy is Is the the Lord. Lord. Let's try it again. And the And the angels angels sing, sing, holy. holy. And And the the angels angels sing, sing, holy. holy. And And the the angels angels sing, sing, holy. holy. Holy is Holy is the the Lord. Lord. We could try it Amén. in Spanish, but I'm not sure how many could sing with us. So, Pudiéramos tratar en español, pero no estoy seguro cómo saldría. anyhow, can you imagine what heaven is really like? ¿Usted se puede imaginar cómo es el cielo? Look in Revelations chapter 4, Mire en Apocalipsis capítulo 4, and I want to read verses 8 to 10. leyendo los versos del 8 al 10. And the four beasts had each of them 6 wings about him. They were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanksgiving to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fell down before him, sat on the throne, worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono, diciendo, I, I think we forget what heaven's about. creo que nos olvidamos de lo que se trata el cielo. It's about praising and glorifying God. Se trata, amén, de adorar y glorificar a Dios. It's about giving Jesus glory and praise and honor for all that he's done in our life. Se trata de darle gloria y honra a Cristo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Casting our crowns at his feet and loving him and adoring him and praising him for eternity. Echando nuestras coronas a sus pies y alabándolo y adorándolo por la eternidad. Especially as his bride and his wife, we just love him and want to praise him and thank him for he's holy, holy, holy. En especial como la esposa, la novia del Cordero, que lo que queremos es adorarlo y decirle santo, santo, santo.
And I understand it's very hard for us to understand what heaven is like, but that's what it's going to be like. It's going to be all about God and his son, Jesus Christ. Y sé que es difícil para nosotros entender de qué se trata el cielo, pero de eso se va a tratar, es de Dios, de Jesucristo. The Bible says that we, as the bride of Christ, will be over his angels. Y la Biblia dice que nosotros, la novia de Cristo, vamos a estar por encima de los ángeles. And if the angels are singing holy, 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 how much more shall we be singing holy is our Lord? Y si los ángeles cantan santo, 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 ¿cuánto más nosotros debemos decir santo es el Señor? I think there's a problem somehow in our lives. We've got kind of laid back from understanding what this life with Jesus is about. Y creo que hay un problema en nuestras vidas, creo que nos hemos echado hacia atrás en cuanto de qué se trata esta vida con Jesús. Yeah, it's not about us having more money, better houses, better cars, and everything. It's about us getting into heaven with him and loving him with the inheritance that he's provided for us. Y no se trata de nosotros, de mejorar en esta vida, tener mejores casas, mejores empleos, más dinero, sino que se trata de Él, de que vamos a estar con Él por una eternidad. Maybe we have such a strange image of what heaven is really about. Quizás tenemos una imagen extraña de lo que en realidad es el cielo. Heaven is holy. El cielo es santo. God's holy mountain is there. God is holy. Jesus is holy. El monte santo de Dios está allí. Dios es santo. Jesús es santo. All the angels are holy. Todos los ángeles son santos. And they're singing about Jesus. They just love him and they just adore him. And they're saying, holy, holy, holy to be saved all day and y aman a Jesús y cantan a su nombre diciendo santo, santo, santo es el Señor todo el tiempo. I think maybe we've lost the image and an understanding in our mind what holiness is. Y creo que hemos perdido la imagen y el entendimiento en nuestra mente de lo que es ser santo. Look in Proverbs chapter 9. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 9. And I want to read verse 10. Leyendo el verso 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. What this is saying, if you want more wisdom, you need to learn about the fear of the Lord. Y lo que está diciendo esto es que si quieres más sabiduría, tienes que tener más temor de Dios. But it says if you want understanding, you have to have more knowledge of holiness. Y si quieres tener más entendimiento, tienes que tener más conocimiento de la santidad. All this week I've been asking myself, do I really know and understand holiness? Y esta semana me he estado preguntando, ¿en realidad entiendo yo la santidad? I've heard preachers give definitions of that, but it does not meet what I felt inside of me during the nighttime. Y he escuchado definiciones de lo que es la santidad, pero eso no fue lo que yo sentí aquella noche. When Apostle Paul says in Philippians, he wanted to know Christ. Cuando el apóstol Pablo dice a los filipenses que él quería conocer a Cristo, I think there's much more knowledge that we need of holiness and what God expects in each and every one of our lives. yo creo que hay un conocimiento más profundo de la santidad y lo que Dios quiere sobre ello en nuestras vidas. You know, this week I wrote about 10 things down about, man, maybe I need to know more about these things. Y esta semana yo escribí como unas 10 cosas diciendo, oye, quizás debo saber más de estas cosas. You know, knowing God is different than knowing of him. Y conocer a Dios es diferente de conocer sobre Dios. Like we believe there's a God, but the devil also believes. That's knowing of you know, that there is a God. Por ejemplo, sabiendo que hay un Dios, creyendo que hay un Dios, al igual que los mismos demonios creen que también hay un Dios. But in
Jesus is always trying to reveal us characters and things about the Father that we would want to have in our lives to be like him as his Y, son. y Jesús, como Hijo de Dios, nos revela cosas del carácter de Dios que desea que tengamos en nuestras vidas. Like, like the Lord is kind to Como, the evil and the thankful, como, unthankful. como que el Señor es bondadoso contra el malvado y el pecador. That's why he said, you know, to love your enemies, to bless those that curse you, and pray for those who despitefully use you. Es por eso que Él dice que oremos por los que nos persiguen y que amemos a nuestros enemigos. Yeah. And he says, then you'll be perfect like your Father in heaven. Dice, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. As sons, we should all want to be like our Father in heaven. Como sus hijos, todos deberíamos querer ser como nuestro Padre en el cielo. I knew when my little boy was about 2 years old, one day he came walking out of my bedroom in my big shoes because he wanted to be like Papa. And I remember, recuerdo cuando mi hijo más pequeño entró al cuarto, tenía como 2 años y tenía puestos los zapatos míos, unos zapatos grandísimos, porque él quería ser como su papá. In all the sin in the world, he sends the rain on the good and the bad every day. Y aún con el pecado en el mundo, Él hace llover sobre justos, buenos y los impíos. Do we really know the heights and the depths of his mercy? ¿De verdad conocemos la altura y la profundidad de su misericordia? You know, we sing God is good all the time, but do we really know the depths and the heights of his goodness? Y cantamos todo el tiempo que Dios es bueno, pero en realidad entendemos la altura y la profundidad de su bondad. Do we really know the depths, the height, the width, the breadth of his love? Y en realidad entendemos la altura, la anchura, la profundidad de su amor. We read about his power in the Bible, but do we really know his power? Y leemos sobre su poder en la Biblia, pero ¿conocemos en realidad su poder? Jesus says he has the keys of death and hell. Do we really know how much our lives are in his hand every moment of the day? Y Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno, pero ¿realmente conocemos el poder que tiene Él sobre nuestras vidas en todo tiempo? Do each and every one of us really know the purpose for our individual lives now? ¿Cada uno de nosotros conocemos el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas? I'm not talking about thinking, I'm talking about knowing. No estoy hablando de pensar, estoy hablando de saber, conocer. Do we really know the extent of how much he can provide for us? Y realmente conocemos hasta cuánto Dios nos puede proveer. Do we know the borders of his healing power? How Y far he'll go in our lives? conocemos cuán lejos Dios puede llegar en nuestras vidas con sus poderes de sanidad. Is there any circumstance, any trouble, any problem too hard for him? Do we really know? Sabemos en realidad hasta la medida en que si habrá algún problema, alguna situación difícil para Él. Do we really know? Is there any part of our body or sickness or disease that he cannot heal or make new? ¿Realmente conocemos si hay algo de nuestro cuerpo o una condición que Él no sea capaz de sanar? See, sometimes we think we understand things because we hear things, but that's not understanding. A veces pensamos que entendemos cosas porque las escuchamos, pero eso no es entendimiento. When we really understand, something inside of us knows what is right and what is wrong. Cuando realmente entendemos, algo dentro de nosotros sabe lo que está bien y lo que está mal. And what Proverbs is saying, it says it takes knowledge to know what holiness really is. Y lo que Proverbios dice es que requiere conocimiento para saber lo que la santidad es. After thinking about it this whole week, Y tuve que pensar en esto esta semana. a few things came to me and God reminded me about it. About Algunas cosas, holiness.
algunas cosas Dios me recordó sobre la santidad. Look at Acts chapter 7. Miren Hechos capítulo 7. I want you to start thinking in your own life, do you really understand and know holiness? Y quiero que usted comience a considerar en su propia vida si usted de verdad entiende la santidad. In Acts chapter 7, En Hechos capítulo 7, I want to read from verse 31 to 33. quiero leer los versos del 31 al 33. Now, this is reminding us a story of Moses. Esto nos recuerda la historia de Moisés, When Moses went to the burning bush, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo. and this is what was revealed to him at the burning bush. Y esto fue lo que se le reveló cuando él se acercó al arbusto en llamas. In verses 31 to 33. Versos 31 al 33. When Moses saw it, he wondered at the sight, and as he drew near to behold it, the voice of the Lord came to him, saying, I am the God, the Father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Then Moses trembled and durst not behold. Then said the Lord unto him, Put off thy shoes for thy feet, for the place where thou standest is holy ground. Y mirándolo Moisés se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor diciendo, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor, Quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. What made the ground holy ground? ¿Qué hizo que el suelo, la tierra, fuera santa? Well, it was the presence of God, the presence of the Lord. Era la presencia del Señor. And wherever the Lord is, there's holiness. Y donde quiera que esté el Señor, hay santidad. And I'm sure that Moses, as soon as he felt and heard the word of the Lord, it says that he just fell down and he didn't know what to do. Y estoy seguro que el momento que Moisés oyó la voz del Señor, él cayó de rodillas y en realidad no sabía qué hacer. So it's the presence of the Lord that brings holiness into our lives. Y la presencia del Señor trae santidad a nuestras vidas. And look at Joshua chapter 5. Y mire en Josué capítulo 5. Now, God wanted to reveal to Moses his holiness. Y Dios quería revelarle a Moisés su santidad. I believe that that's one thing he wanted to reveal to Moses. That's why he told him, take off your shoes because the ground you're standing is holy because of my presence. Y creo que era lo que le quería enseñar a Moisés, porque le dijo, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa por mi presencia. And if you remember Joshua, he was going into the promised land, and one day we're going to read about when he met the Lord. Y si recuerdan cuando Josué ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y vamos a leer cuando él se encontró con el Señor. In Joshua chapter 5, we're going to read from verse 13 to 15. En Josué capítulo 5, versos del 13 al 15. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said, Art thou for us or for our adversaries? And he said, Nay, but as the captain of the hosts of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What saith my Lord unto his servant? And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoes from off thy foot, for the place where thou standest is holy. And Joshua did that. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué,
quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. It comes to me that God wants to reveal his holiness even in this earth. Y me trae a la mente que Dios quiere revelar su santidad aún en esa tierra. What do you have to say to me? Joshua said. ¿Y qué tiene que decir mi Señor a su siervo? Dice Josué. You're the captain of the host. What do you want to say? El capitán el príncipe del ejército, ¿qué tienes que decir? Joshua, take off your shoes. The ground you're standing is holy. Josué, quita tus zapatos, la tierra donde estás es santa. I believe God wants to reveal to all of us in these last days what holiness is, Y quiero que Dios nos quiera revelar en estos últimos días lo que es santidad, so we can be ready for the Lord. de modo que estemos listos para el Señor. In Daniel, it talks about him having a vision of the last days. Y Daniel habla sobre tener, cuando tuvo una visión para los últimos días. We're not going to turn there, but I just want you to know that after he had the vision, he was sick and fell on his face because the presence of God and holiness was so much in his life. He felt bad for a few days. Y él cuando tuvo la visión, él cayó sobre sus pies y dice la palabra que se revolcaron sus dolores dentro de él, porque era una presencia, él estuvo enfermo por algunos días después de eso. And remember Apostle John in Revelation chapter 1, Y si se acuerdan del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2, when he had the vision of the glory of the Lord and everything, he fell as a dead man before him. cuando él tuvo la visión del Hijo de Dios, él cayó como muerto a sus pies. Holiness is who he is. He's holy. Y santidad es lo que él es santo. Holiness is a presence. It's the presence of God in your life. Other people can see it and feel it even in your life. Y la santidad es la presencia de Dios en tu vida. Otros pueden verlo y percibirlo. Look in 1 Peter chapter 1. Miren Primera de Pedro capítulo 1. I don't think many people like to be talking about holiness. No creo que mucha gente le guste estar hablando de santidad, But bear with me tonight. pero siga conmigo esta noche. It's very important for us. Es muy importante para nosotros. In 1 Peter chapter 1, Primera de Pedro capítulo 1. I'm going to read verse 15 and 16. Leo los versos 15 y 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all matter of conversation, because it's written, be ye holy, for I am holy. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. So the one that called us is holy, and he says, therefore, be ye holy also. Y el que nos llama es santo y por tanto nos dice, sed pues santos. One scripture even says, without holiness, no one shall see the Lord. Hay una escritura que dice que sin santidad nadie verá a Dios. So God expects us to be holy. Así que Dios espera de nosotros santidad. And look in 1 Peter chapter 2. Y mire el capítulo 2 de Primera de Pedro. Now, this is Apostle Peter. He lived with the Lord for 3.5 years. Este es el apóstol Pedro que vivió con el Señor por 3 años y medio. He saw him in this world that he never sinned. He was always walking in holiness and righteousness before everyone. Y él presenció cómo él anduvo en este mundo sin pecado, en santidad ante todos. He lived accordingly different than other people. Él, de acuerdo, vivió diferente de los demás. He stood out in his righteousness and his holiness. Él se destacó en su justicia y su santidad. And because of it, many people hated him. Y por causa de ello, muchos lo aborrecían. And because of it, they even killed him and crucified him in the cross. Y por causa de esto, aún lo crucificaron. He believed and loved his Father with all of his heart and
kept his holiness even in this world. Y él amó al Padre con todo su corazón y mantuvo la santidad aún en este mundo. And he expects us to be holy as he's holy. Y él espera de nosotros que seamos santos como él es. In 1 Peter chapter 2, verse 5, Peter says this. Pedro dice así en Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. You also, as living stones, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. So we're called now to be holy priesthood. Y somos llamados a ser sacerdocio santo. Now, Jesus is the high priest after the order of Melchizedek. Ahora Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. And now we're called to be under him as a holy priesthood to minister in holiness to other people. Y ahora somos llamados a servir bajo él como sacerdocio santo. In the Old Testament, the priest would teach people the difference between what is holy and what is unholy. Y en el Antiguo Testamento el sacerdote le enseñaba a la gente lo que era santo y lo que no. They had a knowledge that they learned from God what was holiness and how to live that way, and what the way that God didn't want them to live unholy. Y tenían un conocimiento de cómo Dios quería que ellos viviesen de la manera santa y también lo que Dios consideraba que no era santo. And now we're called as holy priesthood to be able to help others discern between what's holy and what's not holy. Y ahora somos llamados nosotros como sacerdocio santo a ayudar a otros a discernir lo santo de lo que no es. It's not about just what is right and wrong. It's what God expects us now to be able to live in front of the world. Y no se trata de lo que es el bien y el mal, sino lo que Dios espera de nosotros que vivamos ante el mundo. And in verse 9 in chapter 2, Y en este mismo capítulo 2, en el verso 9, after saying that we're called to be holy priests, después de decir que hemos sido llamados a ser sacerdocio santo, and that we should offer up spiritual sacrifices acceptable to God of praise and love and singing holy, holy, holy. y que debemos presentar sacrificios espirituales aceptos de Dios, a Dios y cantar santo, santo, santo. He goes on and says in verse 9, you're a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Not only are we a priesthood, we're a royal priesthood. No solo somos sacerdocios, sino que somos sacerdocio real. And he says we're to be a holy nation now. Y somos llamados a ser nación santa ahora. That means a unity of people that want to live in holiness together until the Lord comes back. Es un pueblo unido viviendo en santidad hasta que el Señor regrese. And we are supposed to show forth the praises of him like the angels are doing in heaven. Y We're to do it here on earth. Y estamos supuestos a alzar nuestras voces en alabanza a Dios aquí en la tierra, según hacen los ángeles en el cielo. That's why he called us out of darkness into his marvelous light, that now we can tell the whole world all the greatness about him. Y es por eso que nos llama de las tinieblas a su luz admirable, de modo que podamos proclamar al mundo sobre él. We're a holy nation. That's what he wants us to be. Somos nación santa, es lo que quiere que seamos. Unfortunately, I think Christianity has been watered down.
Desafortunadamente, creo que la cristiandad ha sido diluida. It's almost like anybody can be a Christian. Es ya casi como que cualquiera puede ser cristiano. You got homosexual and lesbian pastors and teachers. Anybody can be a Christian Y tenemos hoy in name. maestros y ministros que son homosexuales o lesbianas. Cualquiera puede ser cristiano hoy. But you know, this word holy in Greek, I want to give you a definition for it from Greek. Y quiero darle una definición del griego original de la palabra santo. It says it's sacred. Dice que es algo sagrado. In other words, physically pure, En otras palabras, físicamente puro, morally blameless, moralmente sin culpa religiously consecrated. y religiosamente consagrado. Most people say it means to be set apart to God. Mucha gente dice que es ser apartados para Dios. But the truth is, it's far deeper than that. Y la verdad es que es más profundo que esto. It's having the presence of God in your life. Y es tener la presencia de Dios en tu vida. That you take on his character so it's projected and praising of who he is and De telling modo que, people why you want to be that way. de modo que tú te vistes de su carácter y proyectas quién es Él. Y la gente te pregunta por qué eres así. Why people say it's set apart to God. Porque la gente dice que es ser separado para Dios. I kind of understand that a little bit, Y podemos entender esto un poco, but it's better when you look at the word it's consecrated to God. pero se entiende mejor cuando miras la palabra consagrado para Dios. In other words, once it's consecrated to God, it can't be used again for what it was before. En otras palabras, una vez es consagrado para Dios, ya no puede ser utilizado para lo que se usaba antes. As pastors, we do that with the anointing oil. Y como pastores hacemos esto con el aceite de la unción. We take oil and then we separate it only to be used for putting on people as a consecrated anointing oil. And we Y, never use it for salads or anything like that again. y tomamos aceite, por ejemplo, y lo ponemos aparte y lo usamos, lo consagramos únicamente para ungir a las personas con él y no, ya no usamos ese aceite para ensaladas o para cocinar. And once it's consecrated, God receives it as a consecrated oil. And when we anoint people with it, God heals and he does things accordingly. Y una vez consagramos ese aceite, Dios lo recibe como tal y Dios se manifiesta cuando ungimos a las personas con este aceite. So to be a holy nation, by the definition of the Greek word for holiness, Y ser nación santa, por la definición del original griego, we should be a physically pure nation, deberíamos ser una nación físicamente pura, a morally blameless nation, una nación moralmente sin culpa, and we should be consecrated our lives now unto the Lord for him only. debía haber dicho nación irreprochable y con nuestras vidas consagradas para Dios. Look in 2 Peter Miren segunda de Pedro, chapter 3. capítulo 3, In verse 11, verso 11. seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? See, before this, Peter's talking about the last days where this world's going to be dissolved and burn up and there's going to be nothing here. Y antes de este pasaje, Pedro hablaba sobre cómo este mundo iba a pasar disuelto por fuego. He says, because of that, shouldn't we be very careful that all our conversation would be holy and we should live in godliness?
Y él dice, por causa de esto, no deberíamos tener cuidado que nuestras conversaciones sean en santidad y vivir en santidad. See, Peter's trying to give us knowledge so that we would have understanding of how we should live in these last days. Y Pedro intenta pasarnos conocimiento de cómo debemos vivir en estos últimos días. We don't know when the Lord's coming, but we know these are the last days. And once he comes, the whole purpose of God and timing is going to take place. Y no sabemos cuándo es el día de su venida, pero sabemos que estos son los últimos días. And, he expects us to be holy and righteous. Y Él espera de nosotros que seamos santos y justos. Look in Ephesians chapter 5. Miremos en Efesios capítulo 5. Last week I read this scripture La semana pasada leí esa escritura. because this is a mystery, Paul says. We're going to be bone of his bones and flesh of his flesh. Porque esto es un misterio, dice Pablo. Vamos a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Because as husbands, love your wives. We should be like Christ loves the church. Y como los maridos aman a sus esposas, debemos ser con nuestras esposas como Jesucristo amó a la iglesia. Apostle Paul's trying to give us understanding of what Christ has done for us in the church, what he expects of us. Y el apóstol Pablo nos está tratando de dar entendimiento de lo que Cristo hizo por la iglesia y de lo que espera de nosotros. In verse 27, En he el says verso, that Jesus might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. de la iglesia en el verso 27 dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. See, the Lord's trying to save us and sanctify us and make us holy as he is holy. Y el Señor intenta salvarnos, santificarnos y hacernos santos así como Él es santo. He knows how to make us and fit us into his church without spot, without blame, holy and righteous like he wants. He knows how to do that. Y Él sabe cómo ponernos en la iglesia y hacernos perfectos sin mancha y sin arruga. Sometimes we see the church as a building. Y a veces yo veo la iglesia como un edificio. Like Peter said, we're spiritual stones. We're holy and righteous before God. Como Pedro dice que somos piedras espirituales, santas para Dios. In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, and starting at verse 20, it en el says that we are built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus himself being the chief cornerstone, in whom all the building fit firmly together groweth unto a holy temple in the Lord. dice sobre nosotros en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. So you have the cornerstone, Jesus is holy. You have the holy apostles, the holy prophets. And now you and I, as holy priesthood and a holy nation, are built upon this foundation of holiness. Y tenemos a Jesucristo mismo, la piedra angular, que es santo. Tenemos los santos apóstoles, los santos profetas. Y nosotros, que somos sacerdocio santo, todos nosotros juntos constituimos ese edificio. In verse 22, it says, whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit of God, the Holy Spirit.
Diciendo el verso 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. See, God is building a holy new Jerusalem, a holy bride of Christ. Y Dios está edificando una nueva Jerusalén santa. He wants to wash our garments by his blood, that there will be no spots and no wrinkles and no blemishes anymore in our lives. Y quiere Él lavar nuestras vestiduras en su sangre, de modo que no haya mancha ni arruga en nuestras vidas. Yeah, he wants us to know that we have the knowledge and the understanding that we're to be holy as he is holy. Y Él quiere que nosotros sepamos, que tengamos el conocimiento de que Él es santo, del mismo modo que Él quiere que seamos santos. He not only expects it, but he did it so we would be holy. No tan solo lo espera, sino que así lo quiere, de modo que seamos santos. Look in Colossians chapter 1, Miren Colosenses capítulo 1, verses 21 to 23. versos 21 al 23. And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. So through his death on the cross, Así que a través de su muerte en la cruz, he wanted to present us holy, quiere presentarnos santos, unblameable, unreprovable in his sight. sin mancha e irreprensibles ante él. Unreprovable where people can't say we don't deserve it. Irreprensibles de modo que la gente no pueda decir, mira, no lo merecen. Jesus is saying to us tonight, we deserve his holiness. Y Jesús está diciendo esta noche que merecemos su santidad. We don't know what we're going to be like, but we know this: when we see him, we shall be like him. Glory to God. Y no sabemos cómo vamos a hacer, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a él, gloria a Dios. His death was to make us like him, holy and righteous, even in this world, like he was in this world. Y por su muerte es para hacernos, fue para hacernos como él, aun cuando anduvo en esta tierra. And one day we'll get rid of these wicked bodies that we're in, and we have a new body waiting for us that's holy and righteous like his in heaven. Y un día vamos a deshacernos de estos cuerpos malvados en los cuales habitamos, y vamos a tener cuerpos edificados en el cielo para ser semejantes a él. But notice in verse 23, it starts off with a little word saying if. Y noten que en el verso 23 comienza con una palabra condicional que dice sí, en verdad. If we continue in the faith of the gospel. Si continuamos en la fe del evangelio. The whole faith of the gospel is that Christ died for us, that we can have eternal life and be with him in his holiness, in his righteousness in heaven. Y la fe del evangelio es que Cristo murió por nosotros y que resucitó por nosotros. And not to be moved away from it, from the hope of the gospel. Y no ser movidos de la esperanza del evangelio. Let me tell you, the devil wants to move you away from holiness to worldliness.
Y déjame decir, el diablo quiere sacarte de la santidad y meterte a la mundanalidad. He wants to move us away from the holiness to the lust of the flesh. Y quiere movernos de la santidad a la lujuria de la carne. He wants to move us away from holiness to the pride of life. Y quiere sacarnos movernos de la santidad a la vanagloria de la vida. The devil offered Jesus all the kingdoms of this world. He turned them down flat. Y el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y Jesús los rechazó al momento. Of course, he knew he made the world and it was all his anyhow. Y, por supuesto, él sabía que el mundo fue hecho por él, así que era de su propiedad de todos modos. Listen, it might be strange to think we can be holy like the Lord is holy. Y mire, puede ser extraño pensar que podemos ser santos como el Señor es santo. But the purpose of baptizing us and giving the Holy Spirit to live inside of us Pero el propósito de él bautizarnos en el Espíritu Santo y que viva dentro de nosotros was a great purpose by God es un gran propósito por Dios, to help us to take on that holiness of the Lord and to be changed into the image of God. es para ayudarnos a adoptar esa santidad de Dios y cambiarnos a la imagen de Dios. Yeah, to put off the old man and put on the new man that's made after the image of Christ. Despojándonos del hombre viejo y vistiéndonos del nuevo, el cual es hecho a la imagen de Cristo. Look at Colossians chapter 3 Miren Colosenses capítulo 3, and verse 12. verso 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another, and any man that has a quarrel against any, even as Christ also forgave you, do ye. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. So now, because we're called the elect and we're called the holy and blessed of God, Y ahora porque somos llamados los escogidos, los santos de Dios, he says, increase the mercy in your life for others. y dice que crezcamos en misericordia por otros, Increase your kindness. crezcamos en benignidad. And also, you need to get a humble mind, humbleness of mind. I like that. Y también tener humildad, me gusta eso. Yeah, put on more meekness, get more meek in your life, Y que seamos más mansos and be more long suffering. y que tengamos longanimidad, paciencia. So often somebody does something, bumps in this there, and for 30 minutes later was still thinking about it. What did that person do? How come? Y a veces cuando estamos en la calle, alguien tropieza con nosotros y a veces hasta media hora después todavía estamos pensando en eso, en qué estaría la mente de tal o cual persona que me hizo esto. Or you could be at work and your manager says you did something and you really didn't. He chewed you out. You just took it. Y a lo mejor estás en el trabajo y tu supervisor te reprendió por algo que tú no hiciste. You just smile at him and tell him, well, bless you. You know? Y quizás si no puedes aclarar, puedes sonreírle y decir, mira, Dios te bendiga. I wonder if you look at this list of things here, Y me pregunto si tú miras a la lista que acabamos de leer aquí. is there any way we can get better in these things? ¿Habrá alguna forma en que podemos mejorar en estas cosas? Can we be more merciful to people? ¿Podemos ser más misericordiosos con los demás? Can we show more kindness even to the evil and the unthankful like Jesus? ¿Podemos mostrar más benignidad aún para con los malos, como así lo hizo Jesús? Can we have a more humbled mind in our thoughts, thinking that we might be
better than other people or have more knowledge or we're stronger or something in our mind? Podemos tener vestirnos más de humildad sin pensar que somos mejores que otros. Can we be put on more meekness? Let all of our strengths now be used for God and be in His hand only? Podemos vestirnos de mansedumbre, de modo que nuestra fuerza está en las manos del Señor y solamente en las manos de Él. Can we be more long suffering and forbearing one another in the church? Podemos tener más longanimidad y soportarnos más los unos a los otros en la iglesia. As a pastor, you have no idea, and I think Pastor Wayne could shout amen, how many things we've suffered from people in the church. Y como pastores, probablemente ustedes no tienen idea, pero el pastor Wayne lo sabe. ¿Cuántas cosas hemos tenido que soportar de los creyentes en la iglesia? And we still love them, and they still call us to their house to pray for them for healing and sickness and help them in every way, and we still do it. Y aún así les amamos y nos llaman para que les visitemos a su casa para orar por ellos cuando están enfermos y aún así lo hacemos. Not because it's our job and our responsibilities, because that's what Jesus does. No porque sea nuestro trabajo y responsabilidad, sino porque eso es lo que Jesús hace. They talked about Jesus every day. They hated him. They didn't like him. They were always trying to catch him in his words and everything. Y los fariseos, líderes de la época, aborrecían a Jesús, siempre tratando de capturarlo, atraparlo en alguna palabra que dijera. But he loved them with all of his heart and soul. Pero aún así, Él les amó con su mente y su alma. See, God expects us to put these things on. That's part of helping us take on his presence of holiness. Y Dios espera de nosotros que nos vistamos de estas cosas. There should be no unforgiveness in the church at all. No debe haber falta de perdón en la iglesia en lo absoluto. He forgave you. We also should forgive everybody. Él nos perdonó a nosotros, del mismo modo debemos perdonar nosotros a los And, demás. and we're warned by Jesus, if we don't forgive others, the Father won't forgive us. Y somos amonestados por Jesús mismo, diciendo que si no perdonamos a los demás, el Padre no nos perdona a nosotros. So it's important that these things also and many more need to be in our lives, and we should be working in our lives to take these on. Y es importante que estas cosas estén en nuestras vidas y que nosotros nos dediquemos con diligencia a cultivar estas cosas en nuestras vidas. Look in Romans chapter 12. Miren Romanos capítulo 12. Brother, what you're sharing is so hard to listen to. Hermano, lo que usted está trayendo esta noche es tan difícil de hacer. Well, this is the Apostle Paul's teaching and Peter's teaching, and the church is to be a holy church. Y estas son enseñanzas de Pablo y de Pedro, y la iglesia debe ser una iglesia santa. So if you want to be ready for the coming of the Lord, I would suggest that you just, for a moment, humble your mind and say, maybe I should try to put some of these things on. Y si tú quieres estar listo para la venida del Señor, yo te sugiero que te vistas de humildad y consideres, tal vez yo deba vestirme de estas cosas. See, Apostle Paul was always trying to give people more knowledge of holiness so that they would have greater understanding. Y el apóstol Pablo siempre estaba tratando de impartir conocimiento de la santidad, de modo que la gente pudiera entenderla mejor. In Romans chapter 12, I want to read verse 1. Romanos capítulo 12, quiero leer el verso 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. So he says, present your bodies as a living sacrifice.
Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, one that's acceptable to God, que sea acepto a Dios, because this is reasonable. This is what you should be doing. porque esto es lo que debemos estar haciendo. He says you should be giving your body to God Y dice que debemos estar dando nuestro cuerpo a Dios as a holy, living sacrifice. como un sacrificio vivo, santo. And look in 1 Corinthians chapter 6. Y miren 1 Corintios capítulo 6. He says in verse 19 and 20 about our bodies. Refiriéndose a nuestros cuerpos en los versos 19 y 20. What, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have of God, and ye are not your own anymore? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. If you read the scriptures before this, he's telling them that they should not live in fornication. Y si ustedes los versos antes de que lleguemos aquí, dice que no debemos vivir en fornicación. He says, don't you know if you go out and find a harlot, you join with her, you become one flesh with her. Y dice en los versos anteriores que el que se une a una ramera se hace uno mismo con ella. And he says, this is wrong because every sin that you do without the body is one thing, but when you sin with your body, that's totally different. Y dice que esto está mal porque el que peca los otros pecados son fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. He writes in another scripture that fornication should not even be in the church at all. No way. Y en otro verso dice que la fornicación ni siquiera debe existir en la iglesia, en lo absoluto. So often churches accepting people that keep falling in fornication over and over, and we need to make sure that there is an understanding that is sin. Y vemos iglesias donde son extremadamente flojos en este sentido porque aceptan una y otra vez gente que continúa en fornicación y debemos entender que esto es un pecado. And it needs to be repented of. Through love, we can help to restore people that they be able to go on and live in holiness in the church. Pecado del cual hay que arrepentirse y con amor podemos ayudar a las personas a que salgan de ese pecado y se encaminen en sus vidas. That's the judgment of God. The judgment of God. That is the judgment of God. Ese es el juicio de Dios. Yeah. If we're in fornication and the Lord comes back, we're not going to go to heaven. Y si estamos en fornicación y el Señor regresa, no vamos a ir al cielo. There is no way that's going to happen. No, eso no va a suceder. And if we're living in pornography and all these other things of the world and the Lord comes back, there is no way that we're going to be taken up to heaven. Y si estamos viviendo en fornicación y cosas semejantes cuando el Señor regrese, no hay forma que seamos tomados al cielo. Looking, let me just see for a second. In 1 Corinthians chapter 3, Miren Primera de Corintios, capítulo 3. Paul tells us now our bodies are not our own. Y el apóstol Pablo nos dice que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen a nosotros. He told the Romans they should make it a living sacrifice unto God. Le dijo a los romanos que debían de ser nuestros cuerpos sacrificio vivo, aceptable a Dios. But he gives us a warning in chapter 3, verses 16 and 17. Pero nos da una amonestación en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versos 15 y 16.
Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Now, Apostle Paul is here is trying to tell us the seriousness of attempting to defile our body and defile ourselves intentionally. Y And aquí go ahead. el apóstol Pablo nos está amonestando sobre el ejemplo de nosotros intentar atentar contra nuestros cuerpos And we think God's not going to do anything. y pensamos que Dios no va a hacer nada. What he's saying here is God's going to do something. He's going to destroy us if we keep going that way. Y lo que dice aquí es que Dios va a hacer algo al respecto y es destruirnos si seguimos por esa ruta. Because when you receive Christ and you take water baptism and you get baptized in the Holy Spirit and speak in heavenly language, Porque cuando tú recibes a Cristo y eres nacido de arriba, eres bautizado en agua y recibes el Espíritu Santo y hablas lenguas, we are not ours anymore. God's. We're God's possession now. ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos posesión de Dios. And the Holy Spirit that lives inside us now makes us his dwelling place, his temple. That's what we are. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convierte en morada suya. Es lo que somos ahora. So we have to be careful what we're doing with our bodies. Así que debemos tener cuidado de lo que hacemos con nuestros cuerpos. Now, God is extremely merciful to help us to grow into holiness. Y Dios es muy misericordioso y nos ayuda a crecer en santidad. He chose us as sinners to make us holy and to be like him. Y Él escoge pecadores para que seamos semejantes a Él y para que seamos santos. And Apostle Paul says we should be confident that he that started this work can complete the work of holiness in our lives. Y el apóstol Pablo dice que debemos estar confiados que el que comenzó en nosotros esta obra la va a completar. But we can't deceive ourselves. Pero no debemos engañarnos. Look in 2 Timothy chapter Miren, 1. miren segunda de Timoteo capítulo 1. And I want to read verse 9. Leyendo el verso 9. Jesus who has saved us and called us with a holy calling, and not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. De Jesús dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. See, God and Jesus knew before the world what he wanted to do in our lives. Y Dios en Jesús sabía lo que quería hacer antes de la fundación del mundo, lo que quería hacer en nuestras vidas. That's why he sent Jesus to die on the cross to overcome death, that we wouldn't have to die. Y por eso envió a Jesús para que muriese en la cruz, para que venciese la muerte, de modo que nosotros no tuviésemos que morir. And God raised him from the dead and took him into heaven and put him right by his right hand on the seat of God. Y Dios le levantó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. And according to the promise of God, he then sent forth the Holy Spirit to come to dwell in our lives, to make us temples of God, to complete the work, because we have a holy calling to be like him. Ok,
Y de acuerdo a la promesa de Dios, Jesús envía el Espíritu Santo para que nos prepare y santifique según la obra de Dios. This was his purpose, and he's doing it by giving us grace to overcome that old man, our old ways, our old thoughts. Y este es su propósito, que por gracia podamos vencer al hombre viejo, las viejas obras. I like what Paul says to Timothy. He says, we were called with a holy calling. Y me gusta lo que Pablo dice a Timoteo, somos llamados con un llamamiento santo. You know, I really said it before, but I'm going to say it again. Y lo dije anteriormente, pero lo repito. I think Christianity has been watered down, but so much more in our minds have we lowered the standard of what God expects in our lives. Creo que la cristiandad ha sido diluida, pero creo que más que nada en nuestras mentes hemos bajado hemos bajado el nivel de lo que Dios espera de nosotros. I don't know how it is in the other parts of all your countries, but I know in America, Y no sé cómo será en los países de donde nos escuchan, pero sé que aquí en América we have Christian pastors that are being exposed, living in adultery and all kinds of terrible things that should never be. y tenemos pastores, por ejemplo, que están siendo expuestos de estar viviendo en adulterio y una serie de cosas que no debieran ser así. And if the root of Christianity is like that in America, the rest of the tree is going to be the same way if they keep following and don't want holiness. Y si la raíz de la cristiandad en América es así, el resto del árbol será igual si no siguen la santidad. I hardly ever see a message on YouTube for holiness or a real strong message of repentance, you know. Y es casi difícil de encontrar en YouTube mensajes sobre santidad o llamado al arrepentimiento. Oh, brother, but God is love. He's forgiving. Please come just as you are. Yeah, but you need to change. Y, oh, hermano, Dios es amor, Él te recibe, ven como estés. Sí, es cierto, pero tú también tienes que cambiar. So, what does he expect when he comes back? Así que ya que debemos ser cambiados, ¿qué espera Él cuando Él regrese? Look in Ephesians chapter 1. Miren Efesios capítulo 1. In verse 4. Verso 4. Accordingly, as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. You know, I think one of the beautiful things that God was speaking to me Y creo que una de las cosas hermosas que Dios me hablaba, that he wants a real unity in holiness through love of one another. Él quiere una verdadera unidad en santidad a través del amor de los unos por los otros. So he expects us to be holy when he comes. Así que Él espera que nosotros seamos santos cuando Él regrese. And look in Revelation chapter 20, Y miren Apocalipsis capítulo 20, because after he comes and he takes us up into heaven, porque después que Él venga y nos tome al cielo, he's going to do all his judgment in the tribulation. And when the tribulation is over, Él va a ejecutar sus juicios de la gran tribulación y cuando la gran tribulación concluya, there's going to be this first resurrection. esta va a ser la primera resurrección. And in chapter 20, it says, blessed and holy is he that had part in the first resurrection.
As such, the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him for 1,000 years. Verse 6. Thank you. Verso número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. So to be part of this first resurrection, you have to be blessed and holy. Y para formar parte de esta primera resurrección, tienes que ser bienaventurado y santo. Yeah. Holiness is going to be a part of heaven forever because all the angels are singing, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Y la santidad es parte del cielo por toda la eternidad, porque los ángeles dicen santo, santo, santo. So we need to get ready and to get holy. Así que debemos estar listos, prepararnos y avanzar en la santidad. Look in 2 Timothy. Miren segunda de Timoteo. I can't forget that experience that I had last Monday night in my sleep. No puedo olvidar esa experiencia que tuve el lunes pasado mientras dormía. In 2 Timothy chapter 3, I want to read from verses 15 to 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, quiero leer los versos del 15 al 17. He says, Timothy, that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. See, if to get ready, one of the greatest tools that God has given us is the Holy Scriptures. Y para estar listos, una de las herramientas más grandes que nos es dada son las Sagradas Escrituras. These things that we read from is called Holy Scriptures. De lo que estamos leyendo se les llama las Sagradas Escrituras. And Paul says they're able to make us wise. Y Pablo dice que nos pueden hacer sabios. Wise unto salvation through faith in Jesus Christ. Sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And he goes on to tell us that these scriptures, they can divide between good and evil, right and wrong. Y dice que estas escrituras nos son útiles para separar, para discernir entre el bien y el mal. One time he says these scriptures will go way down even to the very marrow of your bones and teach you what's good and bad. En otro sitio dice que la palabra de Dios penetra hasta el tuétano de los huesos. He says the word of God is powerful. It's like a sharp-edged sword. It will come in and divide. So it will show you how to live holy and what is unholy. Y la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra y es para enseñarnos a vivir en santidad. My friends, if you don't have a life in the Word of God, holiness is never going to abound in your life and grow. Amigos, si usted no tiene una vida en la palabra de Dios, la santidad nunca va a abundar en tu vida ni va a crecer. In the last years, many churches I go in, people aren't even reading their Bibles anymore. Y el año pasado, muchas de las iglesias que visité, la gente ya no leen sus Biblias. Sometimes they'll go and sit in a midweek
Bible study and they think that that's sufficient, and they're not personally in the Word of God reading and studying it. Y quizás asisten una vez a la semana a un estudio bíblico y piensan que eso es suficiente, pero el resto de la semana no persisten en la lectura. But this is one of the greatest tools that will help us get into holiness and get our lives ready for the coming of the Lord. Pero esto es una de las grandes herramientas para llevarnos a santidad y estar listos para la venida del Señor. Look in Acts chapter 20. Miren Hechos capítulo 20. Apostle Paul was leaving the church of Ephesians. He would never see them again. Y el apóstol Pablo se despedía de la iglesia de Éfeso, ya no los iba a volver a ver. And he told them that they were going to have great problems, that some people were going to try to enter the church and cause trouble. Y les advirtió cómo después de su partida se levantarían personas de su propia congregación que no perdonarían al rebaño. And even some of them would rise up and make mistakes and want to take people off in the wrong direction. Y aún de entre ellos mismos se iban a levantar personas que iban a hacer que otros se descarriasen. But he gave them kind of a final exhortation how to make them ready when Jesus came. Pero les dio una exhortación final de cómo estar listos para cuando Jesús vuelva. So in verse 32, he says this. Así que en el verso 32 dice eso. Now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance also in all them which are sanctified. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. So it's like someone saying to us tonight, Así que I commend you to God es como si alguien nos dijese esta noche, te encomiendo a Dios and to the word of his grace. y a la palabra de su gracia. See, the word of his grace will be able to build you up. Y la palabra de su gracia va a ser capaz de sobreedificarte And to make sure you enter your inheritance para darte herencia of all those that are holy. con todos aquellos que son santos. Yeah, the word is so powerful. It's full of grace to help us go into holiness. Y la palabra es poderosa, llena de gracia para llevarnos a la santidad. Holiness is our inheritance. Y la santidad es nuestra herencia. It's to be in that holy city, New Jerusalem. It's part of our inheritance. Es ser esa ciudad, la Nueva Jerusalén, es parte de nuestra herencia. Yeah, to be like him, to be holy. Ser como Él, ser santos. In this new year, let us make a new decision to try to read the Bible as much as we can every day. Y en este nuevo año tomemos la decisión de leer las Biblias, leer nuestras Biblias mucho más, todos los días, cada vez que podamos. The more we're in the Word of God, the more we're in the presence of God. Y mientras más nos metemos en la palabra de Dios, más estamos en la presencia de Dios. And the more we're in the presence of God, the more His holiness can come in and clean us up and get us right, so we'll be ready when He comes. Y mientras más nos metemos en la presencia de Dios, su poder, su santidad nos transforma para que estemos listos para su venida. This is so important in the last days. Esto es muy importante en los últimos días. The devil wants to distract us, Y el diablo quiere distraernos. but we need to give ourselves as sacrifices now to God's Word in these last times. Pero debemos presentarnos nosotros como sacrificios vivos para Dios en estos últimos días. And look in the book of Jude. Y miren el libro de la carta de Judas. See, if you want to enter into holiness, Si usted quiere entrar en santidad,
The Word of God is one of the greatest tools that you'll be able to have. La One of them. palabra, la palabra de Dios es una de las herramientas más grandes que usted tiene a su disposición. God gave it to us for that purpose. Y Dios nos dio su palabra para este propósito. But Jude also says in verse 20, Pero Judas dice en el verso 20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. So he says, when you want to build up yourselves in more holiness in your faith, Dice, cuando quieres edificarte en la fe y en la santidad, you want to build up your holiness that you might be like him when he comes and it'll be accepted. quieres ser edificado en la fe, de modo que seas como Él en su venida y seas acepto. He says, spend time praying in the Holy Ghost. Dice que pases tiempo orando en el Espíritu Santo. Now, why does he say that? ¿Por qué dice eso? Because he's learned like all the other apostles have learned, and like I've learned, and many other people like Pastor Wayne. Porque Él aprendió, al igual que los otros apóstoles, al igual que yo aprendí, al igual que el pastor Wayne, That the Holy Ghost is able to teach us all things that God wants in our life. He's able to give an anointing to help us do them. que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, que nos ayuda con la unción para eso. And he's holy and he's inside of us and wants us to let him in our lives and make us his total holy temple. Y Él es santo y mora en nosotros, y Él quiere estar en nuestras vidas de modo que nosotros seamos su santo templo. Amen. Amén. When we get filled with the Holy Ghost, then we become holy as he is holy. Y cuando somos investidos con el Espíritu Santo, pasamos a ser santos como Él es santo. He's able to give us holy thoughts and holy desires and keeping us from the evil things that are trying to get into our lives. Y nos da pensamientos santos, deseos santos, y nos guarda de las cosas malvadas que tratan de entrar en nuestras vidas. You know, God knew we would be in the last days. Y Dios sabía que nosotros estaríamos en los últimos días. If you look in Revelation chapter 22, this is the Sí. last scripture I want to share with you. Y si ve conmigo en Apocalipsis capítulo 22, siendo la última escritura de esta noche, One of the last things he writes in this prophecy, una de las últimas cosas que él escribe en esta profecía, I want to read from verses 10 to 14. quiero leer del verso 10 al 14. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. He that's righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly. My reward is with me to give every man according to his work shall be. I am the Alpha, the Omega, the beginning, the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. He said, I'm coming quickly, Dice, vengo pronto,
But he says, before that, if someone's unjust, let him be unjust still. Pero antes dice, el que es injusto, sea injusto todavía. If he's filthy, let him stay filthy still. Y el que es sucio, ensúciese todavía. If he's righteous, let him be righteous still. Y el que es justo, sea justo todavía. If he's holy, let him be holy still. Y el que es santo, santifíquese todavía. And we know Jesus is not coming for the unjust. Y sabemos que Jesús no regresa por los injustos, He's not coming for the filthy. no viene por los sucios. The righteous, they have to stand before him like everyone else, whether they're righteous and holy or just on the path, or maybe they're lukewarm. Y los justos de igual forma estarán de pie delante de él. We had 5 churches in Revelation chapter 2 and 3 that were on the righteous path, but they weren't ready for the coming of the Lord. Y en Apocalipsis capítulos 2 y 3 tenemos 5 de las 7 iglesias que estaban en el camino de la justicia, pero todavía no lo habían alcanzado. Some Christians have just become stubborn and hard at heart. You know, Algunos cristianos se vuelven tercos y duros de corazón. the Holy Ghost has tried, the preachers have tried, they come to church, but they think that they know better than God himself and his purpose for their life. El Espíritu Santo ha intentado, el pastor ha tratado, y ellos piensan que saben mejor que el Espíritu Santo mismo para estar listos. Look at Israel. God did all the miracles in Egypt, parted the Red Sea. They come out of the sea, and what are they doing? Murmuring and complaining against God. You know? Y miren a Israel, Dios los saca de Egipto, aún abre el Mar Rojo delante de ellos, ellos cruzan el Mar Rojo, y ¿qué hacen un poco después? Se quejan contra Dios. He brings them to the promised land. They send the spies in. They see that the land's full of milk and honey, just like God said. Y llegan a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, tal como lo prometió el Señor. But 10 of them said, but they're too hard. They're greater than us. We'll never be able to go in and fight them. Y 10 de los 12 espías que fueron a explorar la tierra dijeron, mira, no vamos a poder conquistar esa tierra porque los pueblos de allí son más grandes que nosotros. But 2 rose up in faith and said, God said he'd make them like bread for us. If God's with us, he'll do it. Y 2 de ellos se levantaron y dijeron, Dios nos prometió esa tierra y esos pueblos que están allí son nuestro pan, así que lo vamos a poder hacer. And all those elders and people that believed, they never went into the promised land. They died 40 years in the wilderness. Y todos aquellos que no creyeron de los hijos de Israel nunca entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. They were all called by God. Todos fueron llamados por Dios. They had seen the power and the glory of God. Fueron testigos del poder y la gloria de Dios. They had seen God bring manna every day out of heaven and feed them in the wilderness. Y fueron testigos de cómo Dios los alimentó con maná en medio del desierto. There was no feeble. Their shoes never wore out in the wilderness. Y no hubo enfermo entre ellos, sus zapatos no se desgastaron. He brought water out of the rock and gave them drink. Y sacó agua de la roca y les dio a beber. They saw the power of God, but yet, stubbornly, they still didn't want to just follow God like he said. Y vieron el poder de Dios, pero con terquedad se negaron a seguir a Dios. I guess the question comes down to us, do we want to be unclean, filthy, righteousness, or holy? Y creo que la pregunta se traduce para nosotros en que queremos ser injustos, sucios, justos o santos. I'll admit, I'm not where God wants me to be. I know that. Y yo les voy a confesar, yo no estoy donde Dios quiere que yo esté, todavía no he llegado ahí. And this message is as much for me as it might be for you. Y este mensaje aplica tanto para mí como para ti.
But I believe through getting a life in the Word of God and getting filled with the Holy Spirit and getting united with all those that want to be holy, Pero yo creo que una vida en la palabra de Dios y una unidad con aquellos que también desean la santidad, God will be merciful and help us be holy as He is holy before He comes. Dios va a ser misericordioso y nos va a hacer santos como Él es santo antes de Él regresar. Can you say amen? ¿Puede decir amén? I want to sing this song one more time Quiero cantar la canción una vez más, in English. en inglés. And the angels sing, holy, and the And the angels Angels sing, sing, holy, holy. and the angels angels sing, Sing, holy, holy, holy is holy is is the the Lord. one more time. Lord. And And the angels Angels sing, sing, holy, holy, holy. and the and angels Angels sing, sing, holy, holy, holy. the angels angels sing, sing, holy holy, holy is the is the Lord. Lord. Amen. God bless you all. Pastor Amén. Dios les bendiga a Wayne. todos. Gloria a Dios. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Gracias, pastor. Um, Pastor, did you give us a title for tonight's message? Pastor, hay un The título para el angels mensaje. sing, holy is the Lord. Los ángeles The dicen, Santo es el Señor. angels sing, holy is the Lord. Okay. Maybe you could share and pray for us, Pastor. We have time. A lo mejor puede compartir algo y orar por nosotros, pastor. Just one simple thought. Un pensamiento sencillo. I love the scriptures you started with Moses and Joshua being told they were standing on holy ground. Y me gustaron las escrituras con las cuales comenzaste con Moisés y Josué, cuando se les dijo que estaban en la tierra donde estaban, que era tierra santa. Let me translate that very simple. Déjeme traducirlo de forma simple. God makes dirt holy. Dios hace de la tierra algo santo. Yeah. Just ¿Sí? just the dirt that we walk on, we normally want to wash it off of our feet. Y la tierra sobre la cual andamos, normalmente queremos lavarla de nuestros pies. But whatever God touches becomes holy. Pero lo que Dios toque pasa a ser santo. He doesn't want to just touch us, he wants to live in us. Y no quiere Él tan solo tocarnos, sino morar en nosotros. And I know there's no other way I'm going to be holy except for the fact that the Holy Spirit lives in me. Y yo sé que no voy a ser santo excepto por el hecho de que el Espíritu Santo mora en mí. And every day, every night, day after day after day, all he's wanting to do is to make us holy, to sanctify us. Amen. Todo día, Amen. cada día, cada noche, en todo tiempo, lo que Él trabaja es en hacernos santos. And like we heard tonight, Y según escuchamos esta noche, God's given us the holy scriptures. Let's get into the word. Dios nos ha dado las sagradas escrituras, así que metámonos en la palabra. If you've not received the baptism in the Holy Spirit, get filled with the Holy Spirit so he can start working on you. Si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, métase en esto para que lo reciba y Él comience la obra en usted. This may sound crude, but he can take dirt like you and me and make us holy. Y puede sonar un poco, Él puede tomar polvo como usted y yo y hacerlo santo. Let's allow him to do what he's purposed to do through Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit. Así que permitamos que Él haga a través de Jesucristo y el Espíritu Santo la obra que Él quiere hacer. You know,
the word holy has kind of a bad rap in the church Y la palabra santo tiene como que una entonación negativa en la iglesia, because we think it means, what you're allowed to wear or not to wear and all of that stuff. That may be a very small part of it. y porque uno piensa en, bueno, lo que está permitido vestir o no vestir. Sí, esto forma una pequeña parte de eso. But we normally think of holiness as, some kind of an ultra legalistic Christian and nobody wants to be around them. O si no pensamos que la santidad es un cristiano súper legalista con el cual nadie se quiere juntar. But the Bible says, worship the Lord in the beauty of his holiness. Pero la Biblia dice, Mm. adorad a Dios en la hermosura de su santidad. Real holiness is not ugly, it's beautiful. Y la verdadera santidad no es fea, es hermosa. And if you've had the privilege of being around a real saint, a real holy man or woman of God, Y si tienes la oportunidad de estar cerca de un hombre, una mujer que son verdaderamente hombres, mujeres de Dios, que son santos, there's something beautiful, something sweet that just surrounds that person. It's the presence of God. hay algo hermoso, algo dulce que Mhm. rodea a esta persona, es la presencia de Dios. So let's hunger and thirst for real righteousness, real holiness as we pursue Christ in this year 2026. Así que tengamos hambre y sed de justicia y santidad según seguimos a Jesús en este año 2026. Father, we thank you for this time in your word tonight. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra esta noche We pray that the Holy Scriptures, y oramos que las sagradas escrituras, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, would impact our lives, impacten nuestras vidas. touch every part of our life, O God. Toca todos los aspectos de nuestra vida, oh Dios. Sanctify us and make us holy like you are holy. Santifícanos y haznos santos como tú eres santo. Prepare your church as a holy bride, Prepara tu iglesia como una novia santa, ready and waiting for your soon return. lista y esperando por tu pronto regreso. Bless each and every one who's been with us tonight, Bendice a cada uno de los que han estado con nosotros esta noche and let your holy presence continue to be with them. y que tu bendita presencia, santa presencia, continúe con ellos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. God bless you all. Dios les bendiga a todos.